Bueno, gracias te damos, Señor, por esta tarde que tenemos, esta tarde, esta noche, tenemos la oportunidad de compartir tu palabra, de dar una enseñanza. Señor, sabemos que los temas que estamos tocando en estos días son difíciles, son temas conflictivos en muchos aspectos, pero permítenos poder compartir tu palabra tal cual es y enseñar las cosas realmente como enseña tu palabra. Queremos hacer tu voluntad. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro todo el tiempo para guiarnos, para transformar nuestros corazones y para entender tu propósito. Señor, confiamos en ti, creemos a tu palabra y realmente queremos de que tu palabra sea extendida y que el mundo conozca cada vez más de ti. Señor, permítenos ser instrumentos de tu mano. Señor, bendecimos a los que hoy están escuchando, Señor, a los que se van a sumar más tarde y aún a los que van a ver este estudio a través del video grabado en el futuro. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, vamos a tocar un tema bastante conflictivo en esta tarde que tiene que ver con lo que es el tema de los apóstoles. Perdón, ahí está. Que tiene que ver el tema de los apóstoles y los profetas. Y vamos a comenzar probablemente con el tema de los apóstoles. Vamos a ver varias cosas ahí. No sé si vamos a alcanzar a dar todo hoy, pero vamos a tratar de dar la mayor cantidad de cosas posible en el día de hoy. Y si no, lo vamos a continuar en 2 semanas más adelante. Ok. Entonces, como para poder nosotros empezar a entender este tema de los apóstoles y los profetas, que está muy de moda en el día de hoy, sé que hay un aspecto, hay dos aspectos diferentes que van de alguna forma relacionados. Por un lado es el aspecto bíblico, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que enseña la Biblia, cuáles son los principios bíblicos referentes a los apóstoles y a los profetas, y por otro lado está todo el tema social en las iglesias evangélicas, en donde hay una concepción con respecto a los apóstoles y profetas, y vamos a tratar de entender qué es lo que la Biblia enseña en este día, aunque vamos a hablar un poquito, o puede ser que toquemos algunos de los aspectos prácticos en el día de hoy, pero el enfoque hoy es ver lo que la Biblia dice. ¿Por qué tenemos esta perspectiva? Simplemente porque Dios es el Dios de la iglesia, ¿sí? Y la iglesia está fundada por Dios, para Dios, ¿sí? Entonces, no importa tanto qué es lo que nosotros pensemos como persona, lo que importa es qué es lo que piensa Dios, qué es lo que dice Dios y qué es lo que Dios quiere, ¿sí? Es Dios quien levanta su iglesia. Entonces, no podemos pensar la iglesia por separado de Dios, no podemos pensar que la iglesia es como a mí me gustaría que sea y que, digamos, y pensarlo desde mi perspectiva humana, sino que tenemos que tratar de entender cuál es el propósito de Dios y vamos a escuchar a Dios, ¿sí? Entonces vamos a leer la palabra para entender estos temas de los apóstoles y los profetas. Y bueno, por supuesto vamos a ir también hablando un poquito sobre algunas cuestiones prácticas, pero el enfoque va a estar puesto en la palabra de Dios, por lo menos en el día de hoy. Después, quizás también más adelante podemos hablar un poquito más de qué es lo que ocurre en la práctica en muchas de las iglesias, pero vamos a ver puntualmente la palabra de Dios en este día. Entonces, primero y principal, me gustaría que nosotros podamos entender algo que es fundamental, que aunque lo sabemos, pero quisiera que podamos repasarlo y darle una perspectiva bien interesante. Entonces vamos a ir a Salmos 118 por un momentito. Yo voy a compartir mi pantalla para que se puedan ver los versículos, para que ustedes puedan ver los versículos también en la pantalla si quieren. Entonces tenemos Salmo 118. A ver, un momentito. Ahí está. ¿Se ven los versículos ahí? Salmo 118. Sí, bien, perfecto. Bueno, entonces fíjense lo que dice. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora, te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Entonces, el punto de este pasaje es de que hay una piedra que desecharon los edificadores que ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Nosotros sabemos que esta piedra es Jesucristo, ¿sí? También vemos, por ejemplo, Isaías 8, 14 y 15. Fíjense lo que dice. Entonces él vendrá a ser santuario
por piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrados y serán enlazados y apresados. Entonces también habla de una piedra, pero que esta piedra está diciendo que es tropiezo y escándalo para Israel. Entonces acá vemos de que la piedra angular, como llamamos normalmente a Jesucristo, o como a veces se le dice a Jesucristo, es una piedra que estaba profetizado en el Antiguo Testamento y que en un aspecto es una piedra de salvación, vamos a decir, volvemos al Salmo 118, es una piedra que ha sido desechada, pero ahora ha venido a ser la principal piedra del ángulo, ¿sí? Pero que esta piedra también es piedra de tropiezo para Israel y sabemos que es justamente porque Israel no creyó en Jesucristo. También esto lo vemos confirmado en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Mateo 21, fíjense lo que dice Mateo 21. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Acá Jesús está citando Salmo 118. Por eso les digo que el reino de Dios será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Entonces, y acá está de alguna forma haciendo referencia a Isaías, el pasaje que leímos recién. Entonces aquí vemos de que esta piedra angular, que es Jesucristo mismo, es una piedra angular para la iglesia, vamos a decir, y una piedra de tropiezo para Israel, porque Israel desechó a Dios. Entonces, Jesucristo es la piedra angular, ¿sí? Vamos a ver también lo que dice Lucas 20, verso 17, dice así, pero él, mirándolos fijamente, dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Está repetida más o menos la misma idea de Mateo. Entonces, vemos que Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es la piedra angular de la iglesia sobre todo, ¿sí? Es el centro del fundamento, es el que le da la alineación a la construcción, ¿sí? En aquel tiempo no era como hoy que se utiliza, digamos, la escuadra se hace de otra forma diferente a como se hacía en aquel tiempo la escuadra se hacía por medio de una piedra angular, de una piedra específica que estaba puesta en una ubicación específica y que era lo que le daba justamente la escuadra a la casa. Entonces lo que está diciendo es que Jesucristo es esa piedra angular que ha sido desechada por los constructores, o sea, desechada por quienes. En este caso está hablando que fue desechada por el pueblo de Israel, que eran los constructores originales. Ellos eran los que tenían que predicar a Dios en medio de las naciones y no lo hicieron, ¿sí? Entonces, Cristo es la piedra angular desechada por el pueblo de Israel y que obviamente es una piedra que despedaza a aquel que rechaza creer en Cristo. Esta es la idea de estos pasajes. Entonces, tenemos que tener bien en claro de que Jesucristo es la piedra fundamental de la construcción y vamos a verlo aplicado a la iglesia en este caso. ¿Sí? Justamente Cristo es la piedra angular de la iglesia. ¿Sí? Y ahora cuando hablamos de la iglesia no nos estamos refiriendo puntualmente a una iglesia local, sino a la iglesia que está repartida por todo el mundo, o sea, el conjunto de todos los creyentes de todos los tiempos, desde Cristo hasta hoy, en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener esto bien en claro. Jesucristo es la piedra angular. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Bien interesante, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que antes de Jesucristo, Dios había hablado al pueblo de Israel, o sea, a los padres de los, justamente a los antepasados de los judíos en tiempos de Jesús, ¿sí? Les había hablado por medio de los profetas, ¿sí?
Pero ahora, dice, ya no está hablando por medio de los profetas, sino que ahora nos habla por medio de su Hijo, de Jesucristo. Entonces, de alguna forma, acá el autor de Hebreos está haciendo una comparación y está mostrando que el propósito, o mejor dicho, el canal por el cual Dios habló al mundo en el Antiguo Testamento fue por medio de los profetas, pero que luego de la venida de Jesucristo, ahora el canal principal por el que Dios habla a la iglesia es por medio de Cristo, por medio del Hijo, ¿sí? Entonces, esto es para reforzar la idea de que Jesucristo es la piedra angular de la iglesia, ¿sí? La iglesia como cuerpo de Cristo está fundada sobre una piedra angular que es el mismo Cristo, ¿sí? Ahora, Cristo no está físicamente con nosotros hoy por hoy. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es que la autoridad de Cristo sigue vigente hoy por hoy? Porque no lo tenemos a Cristo directamente con nosotros físicamente para darnos instrucciones directas. No estoy diciendo que Cristo no está con nosotros, por el contrario, dice Mateo 28 de que Jesucristo iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces no estoy negando que Cristo no esté con nosotros, Cristo está con nosotros, pero no lo está físicamente, ¿sí? No lo vemos y no lo podemos palpar como lo podían palpar en tiempo de Jesús, ¿sí? Pero de todos modos el punto es que Dios habla a la iglesia por medio de su Hijo. Entonces, ¿cómo llega esa autoridad de Jesucristo a nuestros días? Y eso es un poco lo que vamos a ir tratando de estudiar en el día de hoy. Una de las cosas bien importantes para notar es que de alguna forma Jesucristo delega esa autoridad o parte de esa autoridad a los apóstoles. Y vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 16, verso 17. Dice, y Jesús respondiendo les dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, está hablando de Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, esto es un pasaje bien difícil para poder, digamos, comprender todos los detalles que hay. Hay mucho debate, sobre todo con la Iglesia Católica, porque básicamente lo que la Iglesia Católica dice es que aquí Cristo instituyó el papado, vamos a decir, y acá en realidad no hay nada de eso en el pasaje no está instituyendo ningún papado, ¿sí? Pero sí hay una evidencia de que de que Jesús delegó cierta autoridad sobre, en este caso, a Pedro y junto con Pedro el resto de los apóstoles, porque le está diciendo, yo les daré las llaves del reino, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero es importante notar de que este versículo no fue dada a toda la iglesia, no fue dada a toda la iglesia. Acá no dice de que Cristo le dio a la iglesia las llaves del reino de los cielos para atar todo en la tierra, o desatar en la tierra. No está dándole la llave del reino a toda la iglesia. Por lo menos de este pasaje no se puede entender eso, porque Jesús está siendo específico de que se lo está diciendo a Pedro. Entonces, mi punto es mi punto es que Jesús delega cierta autoridad en los apóstoles, por ejemplo, ¿sí? En este caso, en los apóstoles. Entonces, también hay otro pasaje más que podemos ver en este aspecto. Vamos a ver... Eh, Fíjense, Mateo 10 del 1 al 4. Fíjense lo que dice Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, está hablando de los apóstoles, porque si dice 12 discípulos, está refiriéndose a los apóstoles. Dice que Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlo y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son, primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, el hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita, Judá Iscariote, el que también le entregó. Entonces, ¿a quién le dio Jesús poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia? A los 12 apóstoles que están nombrados aquí.
Es importante notar eso. Por lo menos en este pasaje, hay otros pasajes que a lo mejor pueden ser discutibles con respecto a el tema si el cristiano puede expulsar los espíritus inmundos o no. No estamos hablando de eso hoy, entonces no quisiera detenerme en ese aspecto. Pero mi punto es que Jesús dio cierto poder y cierta autoridad a los 12 apóstoles específicamente. Entonces, los apóstoles tenían cierta autoridad delegada por Jesús en varios aspectos. Por ejemplo, en este aspecto de aquí, en el otro aspecto que decíamos antes, que le dio a Pedro las llaves del reino, ¿sí? Entonces, en los apóstoles hay una cierta autoridad delegada que no está delegada al resto de la iglesia, sino específicamente a los apóstoles, ¿sí? Fíjense también, bien, así está el pasaje que leímos recién, sí. Bien, entonces, hay una autoridad delegada a los apóstoles. Entonces, teniendo esto en mente, podemos observar, fíjense lo que dice Efesios 3, versículo 5. Fíjense, dice así. A ver si vamos a leer del 4 también. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del ministerio de Cristo. Aquel que está hablando es Pablo, dice, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, mi punto con este versículo es que Dios dio a conocer o reveló cosas específicas a los apóstoles y profetas por medio del Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles tienen una cierta autoridad delegada por Jesús y acá estamos viendo que Dios revela a los apóstoles y a los profetas cosas específicas que antes no habían sido reveladas. Por ejemplo, ¿qué es lo que les reveló? De que los gentiles, o sea, los que no son judíos, iban a ser coherederos junto con los judíos que creyeran en Cristo, iban a participar del mismo cuerpo de Cristo. ¿Sí? Eso se les reveló a quienes, a los apóstoles y los profetas, ¿sí? De tiempo de Jesús. Entonces, hay una autoridad delegada por parte de Jesús a los apóstoles y Dios revela y habla de la misma forma como decíamos antes, de que primero en el Antiguo Testamento Dios habló por medio de los profetas del Antiguo Testamento, ahora Dios nos habla por el Hijo, ¿sí? Y por medio del Hijo y por medio del Espíritu, Dios establece esa autoridad por medio de sus apóstoles y los profetas. Pero estos no son los profetas del Antiguo Testamento, sino que ahora está hablando de los profetas del Nuevo Testamento. Está hablando de los profetas que había en tiempo de los apóstoles, ¿sí? Bien. Fíjense una cosa más que es bien importante notar. Juan 14, verso 26. Fíjense lo que dice. Cuando acá Jesús está anunciando la venida del Espíritu Santo, entonces dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he dicho. ¿Sí? Es importante notar esto. Cuando Jesús está hablando aquí con sus apóstoles, ¿sí? Entonces Él dice que el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas y también les va a recordar qué cosa. Todo lo que Jesús les dijo. Ahora, ¿Jesús me dijo a mí algo directamente? No, porque yo no conocía a Jesús cara a cara físicamente. Jesús conocía cara a cara a sus apóstoles y les dijo un montón de cosas. Durante 3 años les enseñó un montón de cosas. Entonces, aquí hay una promesa del Espíritu Santo de recordar a los apóstoles y discípulos que estuvieron con él todo lo que Jesús les dijo cuando estuvo con ellos. Porque nosotros somos rápidos para leer este versículo y pensar de que el Espíritu Santo nos va a recordar a nosotros todas las cosas. Pero aquí no está dando esa idea. Acá lo que está dando es otra idea. Acá lo que está dando es la idea de que el Espíritu Santo va a recordar a los apóstoles todas las cosas que Jesús les enseñó cuando Jesús estaba acá en la tierra junto con sus apóstoles. Entonces los apóstoles recibieron un montón de enseñanza, vieron los milagros de Jesús, recibieron poder para sanar a los enfermos y para expulsar a los demonios, y tuvieron esa autoridad delegada por Jesús y escucharon las enseñanzas de Jesús directamente. Entonces Jesús les promete de que ellos iban a recordar todas las cosas que Jesús les enseñó por medio del Espíritu Santo que se les iba a hacer recordar. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante
porque los apóstoles y algunos de los discípulos de los apóstoles iban a tener la responsabilidad de escribir el Nuevo Testamento, de escribir los evangelios, de escribir el libro de Hechos, de escribir el resto de las cartas y de escribir aún el Apocalipsis. Entonces ellos necesitaban recordar todo lo que Jesús les había enseñado porque ellos necesitaban escribirla. Aunque aún en este tiempo ellos no sabían que las iban a escribir, o a lo mejor lo podían imaginar, pero no lo sabían a ciencia cierta, pero Jesús les estaba dando la tranquilidad que todo lo que Jesús les enseñó, ellos las iban a recordar en el momento necesario para poderlas escribir. Entonces, claro, nosotros queremos que el Espíritu Santo nos trae a memoria las cosas que hemos aprendido de la palabra de Dios, nos recuerda cuando hemos aprendido un pasaje, a lo mejor, por ejemplo, de ánimo cuando estamos decaídos, y a lo mejor estamos decaídos y viene ese pasaje a nuestra mente y nos acordamos. Sí, creemos que el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Cristo en las Escrituras. Pero aquí Jesús lo está diciendo en un sentido diferente a ese, le está diciendo en un sentido más profundo. ¿Cuál es el sentido? El sentido que los apóstoles iban a recordar todo lo que habían visto y oído de Jesús porque ellos tenían que escribir las Escrituras, ¿sí? Entonces, mi punto hasta aquí es este. Jesús es el fundamento, mejor dicho, Jesús es la piedra angular de la iglesia. En este tiempo Dios habló por medio de Jesucristo, que es el Hijo, ¿sí? Dios nos habla por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo recuerda todas las cosas que Jesús dijo e hizo a los apóstoles, y los apóstoles tienen la responsabilidad de poner por escrito la palabra del Señor. Eso es lo que estoy tratando de demostrar con estos versículos. Entonces ahora podemos avanzar. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2, verso 19 en adelante. Fíjense lo que dice. Así pues, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Aquí está hablando Pablo a los efesios, le está diciendo, ustedes efesios ya son creyentes, por lo tanto, son conciudadanos de los santos, o son miembros de la familia de Dios. Le está hablando Pablo a los efesios. ¿Y qué más les dice? Les dice, ustedes efesios, de la misma forma que todos los cristianos, son edificados sobre un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces ahora vamos armando el edificio en nuestra mente, ¿sí? Jesús es la piedra angular, es la primer piedra del fundamento, y entonces los apóstoles y los profetas son el resto del fundamento del edificio. Y continúa diciendo, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros son juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu. Lo que vemos aquí es esto, es que Dios está construyendo un edificio, que es la iglesia de Cristo, que tiene un fundamento, que es Jesucristo, perdón, que tiene una piedra angular, que es Jesucristo, que tiene un fundamento, que son los apóstoles y los profetas, que sobre ese fundamento y sobre esa piedra angular, todo el edificio, bien ajustado, o sea, bien ordenado, bien medido, bien construido, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también ustedes, le está diciendo los Efesios, son edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. O sea, los Efesios, y podemos decir junto con los Efesios todos los creyentes, somos edificados por sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, por sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Entonces, la iglesia va siendo construida y levantada por sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, por sobre el fundamento de Jesucristo como la piedra angular. Entonces, ¿cómo es que este fundamento es asentado? Es de la siguiente forma. Jesús vino al mundo, predicó el Evangelio, enseñó, hizo obras, hizo milagros, todo lo que él hizo,
aún su muerte y su resurrección. Los apóstoles lo vieron, fueron testigos de lo que vieron, entonces ellos luego continúan la obra de Cristo como predicando el Evangelio y poniendo por escrito todo lo que vieron a Jesús hacer. Entonces, la obra de los apóstoles y aún las escrituras del Nuevo Testamento, que son escrituras de los apóstoles y de algunos discípulos de los apóstoles, son la forma en que se fue manifestando ese fundamento. Porque si alguien me pregunta, ¿cómo sé yo qué es lo que dijo Jesús? Lo sé porque lo leo en los evangelios. Lo sé por lo que veo en las cartas. La única forma en que nosotros tenemos para conocer la obra de Jesucristo es por medio del Nuevo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento profetiza acerca de Jesucristo también, ¿no? Pero si estamos hablando de la obra real de Jesucristo, qué es lo que él hizo, qué es lo que dijo y todo lo demás, lo tengo en las Escrituras. Entonces, las Escrituras es la materialización de esa piedra angular y de ese fundamento, porque también, ¿cómo sé lo que dijo Pablo? ¿Cómo sé lo que enseñó Pablo? ¿Cómo sé lo que enseñó Juan? ¿Cómo sé lo que enseñó Pedro? Lo sé por medio de las Escrituras. Si no fuera por las Escrituras, ¿cómo no podría saber qué es lo que enseñaron los apóstoles? Entonces, no podría estar fundado, no podría estar mi vida o no podría estar construida la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles si nosotros no supiéramos qué es lo que los apóstoles hicieron o dijeron. Y eso lo tenemos en Hechos y las cartas. Entonces, de nuevo, las Escrituras son la materialización de Cristo como piedra angular y del fundamento de los apóstoles. Porque la enseñanza de Cristo, Cristo se la enseñó a los apóstoles lo pusieron por escrito y algunos discípulos, como Lucas, por ejemplo, que no fue apóstol, pero fue un discípulo cercano, ¿sí? Entonces ellos, ¿qué hicieron? Pusieron por escrito y ahí nosotros tenemos la vida, la obra y las enseñanzas de los apóstoles, de Jesucristo, de los apóstoles y de los profetas. Entonces, entendemos esta idea, que el fundamento son los apóstoles y los profetas, Cristo es la piedra angular. Entonces, pensámoslo al revés, Cristo es la piedra angular, los apóstoles y profetas que son fundamento. No son edificación, son fundamento. O sea, es la edificación previa a la construcción, ¿sí? Apóstoles y profetas son el fundamento. Ahora, fíjense lo que dice 1 Corintios 12, 28. Dice así, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles y en segundo lugar profetas y en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad y todo lo demás. Entonces acá vemos un orden. Vemos un orden. ¿Cuál es el orden? Que Dios designó primero a los apóstoles y luego designó a los profetas, que esto no está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, sino lo tendría que nombrar primero, tendría que decir que Dios designó profetas y luego los apóstoles, pero como está diciendo apóstoles y luego profetas, está hablando de los profetas del Nuevo Testamento que acompañaban a los apóstoles en su predicación. Y luego, en tercer lugar, maestros y luego dones de milagros, dones de sanidad, etc. ¿Sí? Entonces vemos un orden aquí. Vamos a ver ahora 1 Corintios capítulo 3, del 10 al 15. Esto es bien interesante, vamos a prestar atención. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, dice Pablo, como sabio arquitecto o como perito arquitecto, dicen otras versiones, puse ¿qué? El fundamento. Pablo dice, yo puse el fundamento. Pablo como apóstol de Jesucristo, él puso el fundamento. Y después otro que hace, edifica sobre el fundamento. ¿Sí? Pablo pone el fundamento. Otro, luego, edifica sobre el fundamento. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Dice, ahora, pues nadie, dice, puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces está diciendo, no puede venir otro a cambiar el fundamento. El fundamento ya está puesto. Aún pensémonos en la vida normal. Si uno construye una casa y después que está terminada de construir tiene que cambiar el fundamento, la casa corre el riesgo de derribarse.
¿Se entiende la idea? O sea, el fundamento se pone cuando primero y luego se construye la casa encima. Entonces, no se puede cambiar el fundamento cuando la construcción ya está iniciada sin derrumbar toda la casa, ¿sí? Entonces, primero se pone el fundamento, luego se edifica encima. De lo que está diciendo aquí es que Pablo actuó como arquitecto al poner el fundamento, ¿sí? Y entonces dice, ¿cuál es el fundamento? Dice Jesucristo mismo. Entonces, acá es la misma idea, aunque utiliza las palabras de una forma particularmente diferente. Fíjense que acá está diciendo que el fundamento es Jesucristo. Lo que está diciendo es que el punto central de la construcción es Jesucristo. Y que el rol de los apóstoles fue asegurarse que las enseñanzas de Jesucristo estuvieran puestas. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Escucharon el mensaje de Jesús y lo enseñaron y lo escribieron. Entonces pusieron el fundamento. ¿Se entiende la idea? Entonces Jesucristo es el centro de todo y los apóstoles que hacen asientan las bases en base a lo que vieron y escucharon del propio Jesucristo. Ahora, una vez puesto el fundamento no se puede cambiar. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jará, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues el fuego, con el fuego será probada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permaneciere la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo así como por el fuego. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que todos los demás no ponen el fundamento. Los demás que hacen, edifican encima. Algunos pueden edificar bien, otros pueden edificar mal. Dios va a probar la obra de cada uno, pero pero se edifica encima del fundamento, el fundamento no se vuelve a cambiar. Entonces, el fundamento no se vuelve a cambiar. Ahora, es importante entender esto. ¿Por qué es importante entender? Porque solamente la idea de pensar de que puede haber apóstoles hoy en día, lo que estamos diciendo es que el fundamento es insuficiente o el fundamento está mal y que hay que cambiar el fundamento. Entonces, si yo digo, creo que existen apóstoles, lo que estoy diciendo es, el fundamento es insuficiente. Es insuficiente, está roto, está incompleto, está mal. Entonces necesitamos un apóstol, ¿para qué? Para corregir el fundamento. Pero acá lo que está diciendo Pablo es, nadie pone otro fundamento que el que ya está puesto. Versículo 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la obra de los apóstoles? La obra de los apóstoles era poner ese fundamento. ¿Sí? Y ahora el fundamento ya está puesto. Entonces, esto es una indicación bien clara de que apóstoles no puede haber hoy por hoy. ¿Sí? Porque aparte hay un punto más. Jesús le da la autoridad a los apóstoles con el objetivo de que ellos escribieran la palabra de Dios. Entonces, si existe un apóstol hoy por hoy, ese apóstol tiene la autoridad de dar palabra de Dios. Y esa palabra entonces tiene que tener la misma autoridad que las escrituras. No hay dos niveles diferentes de autoridad en ese aspecto, en donde Dios le da la autoridad de las escrituras por sobre la autoridad de los apóstoles por separado. No hay eso. El mensaje en tiempo de los apóstoles de Jesús, en tiempo de Pablo, de Pedro, de Juan y todo lo demás, los apóstoles estaban dando la palabra de Dios, es lo que pusieron por escrito porque enseñaban lo que habían visto de Jesús. Y no había una cosa de que la escritura era más importante que los apóstoles o los apóstoles eran más importantes que las escrituras, porque decían la misma cosa, los apóstoles estaban escribiendo las escrituras. Una vez que los apóstoles pusieron las escrituras por escrito, entonces la sola posibilidad de que aún hay apóstoles posibles, estamos diciendo que esos apóstoles tienen que tener la misma autoridad que tiene la palabra de Dios. Y nosotros sabemos muy bien de que no hay nada en el planeta Tierra que tenga más autoridad que la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra autoridad, no puede haber otra autoridad que se compare con la palabra de Dios. Entonces, es bien importante tener eso bien en claro, ¿sí? Fíjense, vamos a ver un poco también
de cuáles son los requisitos de los apóstoles. Y ahora quiero ir mostrando más que la palabra de Dios es clara en cuáles son los requisitos de los apóstoles, y ahí vamos a ver bien claramente de que las personas que existen hoy por hoy no cumplen los requisitos para los apóstoles. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 17, no, vamos a ver, mejor dicho, Mateo 1:4 de nuevo, ya lo vimos. El punto es que Jesús eligió a 12 apóstoles, ¿sí? Eligió 12 apóstoles. Pero ¿cuál es el punto en Mateo capítulo 10? Es que dice que entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder, ¿sí? Es Jesús el quien determina cuáles son los apóstoles. Él les da el llamado a los apóstoles. Marcos capítulo 3 dice, y designó, ¿quién es el que designó? Jesús, ¿sí? Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran, ¿qué? Autoridad de expulsar demonios. No a cualquiera, sino a 12, que 12 tuvieran la autoridad para expulsar demonios. Entonces, sí, ahí van los nombres de los 12. Entonces, Jesús designó por él mismo a 12 apóstoles, él fue el que los designó. Entonces, primero y principal tenemos que tener bien en claro, uno de los requisitos principales de los apóstoles es haber sido designado por Jesús mismo. Jesús tiene que haberlos designado. Entonces, el solo hecho de que Jesús no está en cuerpo físico en la tierra actualmente, porque está sentado a la derecha de Dios Padre, aunque está espiritualmente con nosotros, Él está sentado físicamente a la derecha de Dios Padre, Él no está designando nuevos apóstoles porque tendría que estar Él físicamente y decir, este es el apóstol que yo quiero. O esta persona es apóstol, esta otra persona no. Es Jesús quien designa a los apóstoles. Fíjense, hay otro requisito más. Vamos a ver lo que dice en Hechos, capítulo 1, verso 21. Esto es después de que Judas entregó a Jesús, Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Se quedaron con un apóstol menos porque Judas lo traicionó a Jesús y él se suicidó. Entonces, ¿qué es lo que dice? Fíjense lo que dice verso 21 del capítulo 1 de Hechos. Por tanto, es necesario que de los 12 hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor, repito, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y presentaron a dos, a José llamado Barnabás y a Matías. Y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11. Entonces, ¿cuál es el punto? Segundo requisito, que lo establecen los mismos apóstoles en el aposento alto. Dice que es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba. Entonces, el segundo requisito es que, para un apóstol, es que haya estado con Jesús desde que comenzó a servir y de que fue bautizado por Juan hasta el día que ascendió. Entonces, un apóstol hoy por hoy no puede cumplir ese requisito a menos de que alguno tenga más de 2000 años. Pero sabemos que ninguno de los apóstoles de hoy por hoy tiene más de 2000 años. Quiere decir que no cumplen con este requisito de haber estado con Jesús desde el momento que haya sido bautizado. Entonces, el segundo requisito es haber estado con Jesús todo el tiempo en su ministerio. No lo cumple nadie en el día de hoy. Ahora, el tercer requisito, esto es bien importante y lo ponemos por separado por la importancia que tiene, dice que sea testigo con nosotros de su resurrección. Quiere decir de que un apóstol tiene que ser testigo ocular, o sea, haber visto con sus propios ojos a Jesús vivo, a Jesús muerto y a Jesús resucitado. Entonces, si no ha visto a Jesús resucitado, no puede ser apóstol tampoco.
Entonces los requisitos están siendo demasiado elevados, ¿sí? Tiene que haber sido escogido por Jesús, tiene que haber estado con Jesús desde el principio de su ministerio, tiene que haber, hasta el final, ¿no? Y tiene que haber sido testigo de su muerte y de su resurrección. Entonces, estos tres requisitos ya son demasiados. Bien, entonces, ahora alguno me puede preguntar, decir, Matías, por ejemplo, que fue elegido aquí por los apóstoles. Matías no fue elegido por Jesús directamente. Es cierto, no fue elegido por Jesús directamente, fue elegido por los apóstoles, por los mismos apóstoles. Entonces, en ese aspecto, Matías entra en un punto, en cierto aspecto, eh, no dudoso, sino un aspecto en que puede haber un cierto debate, ¿sí? En si él era verdaderamente apóstol porque él no cumplía el rol, digamos, o no cumplía el requisito de haber sido elegido directamente por Jesús, ¿sí? Puede haber ahí un debate, pero es importante notar de que fue elegido por el resto de los 11 apóstoles. Entonces, en ese aspecto, aunque no fue elegido por Jesús directamente, fue elegido por el resto de los 11 apóstoles, que es muy diferente a los apóstoles de hoy por hoy, que no hay ninguno de los apóstoles originales para elegirlos, ¿sí? Si aquí estuviera Juan, el apóstol Juan, y eligiera algún apóstol, entonces podríamos darle cierta validez a ese apóstol. Pero no tenemos ni siquiera los 11 apóstoles originales para elegir nuevos apóstoles, ¿sí? Bien, ahora, otro me puede decir, ¿qué hay de Pablo? Pablo puede ser ese 12º apóstol, entonces. Entonces podemos ver qué pasa con Pablo. Vamos a ver Hechos 9:15, por ejemplo. Dice así, pero el Señor le dijo, esto fue en su conversión, ¿sí? Le dijo, ve, entonces después que él se cae, si él ve la luz, se cae del caballo, ¿sí? Y que Jesús se le presenta, dice, ve, porque él me es un instrumento, perdón, no, esto es versículo 15, no, este es, déjenme buscar, un segundo. Un poquito antes, este es cuando Dios, le habla a Ananías, pero fíjense esto, verso 4, y al caer en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Jesús le dio instrucciones específicas a Pablo. Entonces es importante notar de que Pablo vio a Jesús después de la resurrección, de hecho lo vio inclusive después de la ascensión, pero él vio a Jesús, ¿sí? Y recibió una indicación directa de Jesús. Además de eso, Jesús le dice a Ananías, que fue el que oró para que Pablo recibiera la vista de nuevo, dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha, vamos al 15, dice, ve porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces, podemos decir, en base a este pasaje también, es que Jesús eligió específicamente a Pablo para ser apóstol. También en muchas de las cartas, por ejemplo, creo que en la primera de Timoteo, capítulo 1, fíjense lo que dice. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Entonces, Pablo mismo era considerado apóstol de Cristo por mandato de Dios. Entonces, Pablo cumple este requisito de haber visto a Jesús resucitado y de haber recibido mandato de Dios directamente. Lo único que podríamos decir es que Pablo no estuvo desde el inicio y no estuvo durante toda durante los 3 años en que Jesús estuvo enseñando a sus apóstoles. No estuvo escuchando todo el proceso de enseñanza. Pero fíjense lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 12. Dice así. Dice, Pablo dice, pues ni lo recibí de hombre, ni... vamos a leer el 11. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, o sea, no es invento de hombre. Pues no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo aventajaba en el judaísmo muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios
me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara entre los gentiles y no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que Pablo recibió la revelación de Jesucristo y la enseñanza de Jesucristo directamente por revelación de Jesucristo. Entonces, Pablo no estuvo todo el tiempo con Jesús, pero sí vio a Jesús resucitado, sí recibió el mandato directamente por Jesucristo y además recibió toda la enseñanza de Cristo también por revelación. Entonces, mi punto es este. Mi punto es que son 12 los apóstoles, ¿sí? Uno traicionó a Jesús, es descartado. Luego hay 2, Matías, Pablo. Hay cierto debate, algunos dicen que el apóstol 12º válido es Matías, otros dicen de que es Pablo. Entonces, no vamos a llegar nosotros a una conclusión en este aspecto, pero el punto es que los requisitos para los apóstoles es haber estado con Jesús, haber recibido revelación de Cristo directamente, haber recibido mandato de Cristo directamente, ser testigo de Cristo resucitado. Y estos requisitos no hay más nadie que los pueda estar cumpliendo. Ahora, quiero hacerles notar algo más que es bien importante. ¿Y por qué digo que son 12 los apóstoles? Y esto es bien interesante. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Fíjense lo que dice. Aquí está hablando de la nueva Jerusalén. Está hablando que después de que terminen todos los tiempos, que venga Cristo en su retorno, que Cristo reine por 1000 años y todo, va a haber una nueva Jerusalén. Vamos a leer algunos versículos. Y dice, vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y habló conmigo diciendo, ven y te mostraré a quién, a la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo. Esta es la nueva Jerusalén, que descendía de Dios. Y tenía la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las 12 puertas 12 ángeles, y en ella había nombres escritos que son, ¿qué? Las 12 tribus de los hijos de Israel. O sea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, ¿sí? Pero además dice que había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. 12 también. Y después dice, y el muro de la ciudad tenía 12 ¿qué? Cimientos o 12 fundamentos. Y es interesante esto. La ciudad tenía 12 fundamentos o 12 cimientos. Y en ella estaban ¿qué? Los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, ¿cuántos son los apóstoles de Cristo en la Nueva Jerusalén? 12. Entonces, si queremos decir que hay apóstoles hoy por hoy, la matemática no nos da, porque tendríamos que tener unos cuantos miles. Al ritmo en que la gente se autoproclama apóstol hoy por hoy, tendríamos que tener varias decenas de miles de cimientos. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Algún comentario? Ah, pensé que querían hacer alguna pregunta. Ok, a ver un segundo porque quiero buscar un pasaje más que no lo tenía anotado, pero ahora me acuerdo. Bueno, 1 Corintios 15:8. Vamos a ver lo que dice. Bien interesante. 1 Corintios 15:8. Bien. Dice, vamos a leer el 7. Vamos a leer unos versículos antes. Vamos a leer del 1. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también recibiste, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si tenéis la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí. O sea, lo mismo que Cristo me entregó por revelación, eso mismo se los entregué a ustedes. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Y que se apareció a Cefas, a Pedro, Cefas es Pedro, y después a los 12, o sea, se apareció a los 2 apóstoles, ¿sí? Y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. O sea, está hablando acá de que Jesucristo se apareció a muchos de los discípulos también. Y después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, como un abortivo, dice la Reina Valera, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, por su gracia, para conmigo no resultó en vano, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que al último, a quien se le apareció Jesús, al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, como un abortivo, ¿sí? O como un prematuro, si se quiere, se me apareció también a mí. Bueno, no, como uno nacido fuera de tiempo, bueno, habría que ver bien ahí el significado, a ver qué dice aquí. Un nacimiento a destiempo, se me apareció también a mí. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que Cristo, después de aparecerse a Pablo, no se apareció a más nadie, es el último de todos. Entonces, si Pablo es el último de todos, entonces no puede haber más apóstoles en el día de hoy. Porque entonces los apóstoles, si hay apóstoles hoy por hoy, no estuvieron con Jesús, no recibieron la enseñanza y la revelación de Jesucristo directamente, no recibieron mandato de Jesucristo o un llamamiento a ser apóstoles directamente por boca de Jesucristo. Jesucristo no se les apareció físicamente porque al último que se apareció Jesucristo físicamente resucitado es a Pablo. Entonces ahora entendemos y ahora va todo cerrando, va todo cerrando. ¿Qué es lo que va cerrando? Que Jesucristo es la piedra angular de la iglesia, que los apóstoles es el fundamento, que los apóstoles fueron elegidos, que recibieron la revelación por Jesucristo, pusieron el fundamento y ahora nadie más puede poner el fundamento porque el fundamento ya está puesto. Ahora lo que hacemos los demás es construir por sobre el fundamento. Y si construimos por sobre el fundamento, entonces ya no hay más apóstoles, ahora lo que hay son, vamos a decir, constructores, que lo que vamos a ver, si nos permite, dentro de 2 semanas, vamos a ver que ahora lo que hay son pastores, ancianos, diáconos, maestros, evangelistas, si se quiere, pero ya no más apóstoles, ¿sí? Porque el fundamento ya está puesto, ahora hay constructores, ¿sí? Entonces, el día de hoy vimos a Jesús como piedra angular, vimos que Jesús delega su autoridad en los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, ¿sí? Que Dios habló por medio de Cristo, que Dios habló por medio de los apóstoles también. Ellos pusieron el fundamento, escribieron la palabra de Dios en las Escrituras, escribieron el Nuevo Testamento, ¿sí? El fundamento ya no se puede cambiar. Los requisitos de los apóstoles ya los vimos, haber estado con Jesús, haber recibido la revelación de él directamente, haberlo visto resucitado, el mandato de Cristo directamente. Ya no hay más nadie que cumpla esos requisitos, no hay más nadie que pueda sumarse al grupo de los 12, porque si no ya no serían más 12, ¿sí? Y que, bueno, vimos de que Pablo es el último de los apóstoles, ¿sí? Aunque hay cierto debate, algunos van a decir que el último apóstol real de los 12 es Matías, otros van a decir que es Pablo. Para este caso no nos interesa tanto el debate, pero el punto es que ya no hay más apóstoles. Bien. Bueno, hasta aquí tenía algunas cosas más, sobre todo quería tocar también el tema de los profetas, pero no vamos a tocar el tema de los profetas hoy porque si no nos va a tomar como unos 40 minutos más, así que si Dios quiere en 2 semanas vamos a tratar de tocar el tema de los profetas y vamos a comenzar a describir un poquito el rol también de los pastores y de los maestros, si les parece. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar? Decir? Lo que sea.
No, para mí, más que claro todo, trajo más luz para mi entendimiento, pero si ni siquiera podemos designar al 13º, ¿cómo puede haber tantos apóstoles ahora? Tremendo, tremendo, tremendo. No sé, Adolfo, si quiere consultar algo. No, no te No escuchamos tenés aún. micrófono. Vos. A ver. Ahora sí. Con lo de los apóstoles de los últimos tiempos que se denomina, qué sé yo, eso me quedó medio como que como que ya no existen en este tiempo, y cómo los vemos en todas partes como presentados como hombres de Dios, como apóstoles, ¿no? Claro. Bueno, Denominados. sí, sí, bueno, hay varias cosas, ¿no? Hay muchas cosas y vamos a ver si podemos tener un momentito en donde vamos a detenernos a hablar un poquito más de este aspecto, ¿sí? Pero, y probablemente cuando hablemos de los profetas vamos a hablar un poquito más también, ¿sí? Pero mi punto es este, ¿sí? Si alguien fuera un apóstol realmente, lo que dijera tendría peso como en las escrituras. Claro. Entonces, si viene el apóstol X, ¿sí? Y te dice, lo que sea, vende tu casa y dame el dinero a mí. Si fuera un apóstol verdadero, tendrías que obedecerlo como obedecer las escrituras. ¿Se entiende? Claro, claro, denominado ministerialmente apóstoles, claro, uno escucha todo el tiempo Sí, sí, hombres, sí, viste, mediáticos, viste, así como sí, el sí, título, sí. qué sé yo. Sí, bueno, hay muchas Capaz, cosas. Hay denominaciones que están de acuerdo con el tema de los apóstoles, hay denominaciones que están de acuerdo con eso. Para mí es por una falta de estudio bíblico, definitivamente. Por falta de profundidad bíblica, entonces hay denominaciones que creen y aceptan los apóstoles simplemente porque no han profundizado en lo que la palabra de Dios enseña con respecto a los apóstoles, con respecto a los profetas, con respecto a los demás. Entonces hay denominaciones que pasa esto. Por otro lado, hay personas que se autodenominan apóstoles. ¿Por qué? Por ganancia deshonesta. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Y yo no estoy queriendo acusar a nadie porque en realidad yo no estoy en este momento, no estoy en la posición, digamos, como para estar juzgando el corazón de nadie. Entonces, sacamos todo nombre, ¿sí? Hay personas que se autodenominan apóstol por un beneficio propio, ¿sí? Pero hay un pasaje que dice, a ver si lo puedo buscar. A ver si lo encuentro rápido. Mateos 23. Mateos 23:8. Vamos a ver lo que dice Mateo 23:8 un momentito. Fíjense lo que dice. A ver. No, no sé si está. A ver, no, creo que no es este. A ver, un momentito. Ah, sí. Sí, sí, aquí está. No, a ver, un momento. Ah, no, Santiago 3:1. Ah, me parecía, Santiago 3:1. Santiago 3. Fíjense lo que dice. Hermano, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis un juicio más severo. ¿Sí? Vamos a lo que dice Reina Valera, que está un poco más entendible. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirás mayor condenación. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Es que si yo me trato de poner un título más del que tengo,
lo que estoy logrando es tener mayor condenación. Fíjense, el punto es este. Hay personas que se autodenominan apóstoles, profetas o lo que sea, y lo que no se dan cuenta que están comprándose los tickets para una mayor condenación. Es bien importante esto. O sea, hay gente que lo hace por ganancia deshonesta. Hay gente que designa apóstoles por no tener un conocimiento bíblico sólido. Pero hay un problema serio ahí. Nosotros tenemos que entender bien claro esto. Nosotros no vamos a juzgar, yo no voy a juzgar a aquel que se llama apóstol, a menos que lo que esté haciendo o diciendo vaya netamente en contra de la Biblia, ¿sí? Pero si no, lo demás Dios juzgará en cada cosa, ¿sí? Pero sí tengo que tener bien en claro esto, es que Jesús designó 12 apóstoles, ¿sí? Aunque hay debate entre si Matías o Pablo, pero son 12 apóstoles, hoy por hoy no hay apóstoles. Pero quiero aclarar una cosa más que es bien importante. La palabra apóstol significa enviado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, cuando hablamos de que hay 12 apóstoles, lo que estamos hablando es que son 12 enviados por Cristo. 12 apóstoles enviados por Cristo. La palabra de Dios en algunos casos habla de la palabra, usa la palabra apóstol para referirse como un mensajero. Por ejemplo, si Pablo enviaba a Timoteo para llevar una carta a algún lado, entonces como que Timoteo era apóstol de Pablo, en el sentido de que era enviado por Pablo. Entonces, en un aspecto, una iglesia puede decir que envía a una persona como misionero a otro lado, entonces en un sentido podríamos decir que es un apóstol enviado de una iglesia. Pero para nosotros la palabra apóstol no significa enviado, para nosotros la palabra apóstol significa los apóstoles de Cristo, ¿sí? La palabra apóstol en español no tiene el concepto de ser enviado. Si nosotros queremos hablar de una persona que ha sido enviada, tendríamos que decirle que es un mensajero o es un enviado. Entonces podemos decir que una iglesia tiene un enviado para, por ejemplo, un misionero enviado para predicar, ¿sí? Entonces una iglesia que envía a alguien para predicar es un enviado, ¿sí? Entonces, hay como esa confusión de palabra, algunos la utilizan para llamar a algunos apóstoles y dicen, ok, este es nuestro apóstol, es nuestro enviado de nuestra iglesia. Pero hoy hay un problema. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia está hablando de los 12 apóstoles, estamos hablando que fueron 12 personas enviadas por Cristo y que su palabra tenía la autoridad como las Escrituras, ¿sí? Entonces, si yo a alguien le digo apóstol, ¿qué estoy diciendo? ¿Que es un enviado de nuestra congregación o le estoy diciendo de que tiene su autoridad como Cristo? Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema serio, porque hay muchas iglesias o muchos llamados apóstoles hoy por hoy que dicen cosas y pretenden de que las personas les obedezcan como que si estuvieran diciendo la mismísima palabra de Dios. Y eso es un gravísimo, gravísimo error y pecado que Dios va a juzgar. Porque Dios no nos manda que nosotros tenemos que obedecer la palabra de los apóstoles hoy por hoy, porque los apóstoles de Cristo ya no hay más, fueron solo 12. Lo único que puede haber ahora son enviados de las iglesias. Entonces, si una iglesia les quiere llamar apóstol, para mí es un problema porque es confuso. Deberían llamarle enviados o misioneros o mensajeros o embajadores de la congregación o algo por el estilo, pero no apóstoles. Porque sí hay problema, porque hoy por hoy hay muchos apóstoles que hablan pretendiendo que la gente obedezca su palabra como que si ellos, como que su palabra fuera palabra divina. Y eso es un gran pecado, porque están haciéndose iguales a Dios. Están queriendo decir de que ellos tienen la autoridad de Dios para hablar. ¿Se entiende el punto? ¿Sí? Estás en silencio, no te escucho de nuevo. No te escucho, estás en silencio, si puedes. Ahora sí. Se entiende perfecto, Gabriel. Se entiende perfecto. Sí, No, sí, muchas sí. veces uno viene Sí, de costumbre, ¿no? sí, de costumbre, Como sí. con respeto, hombre de Dios, Sí. tomarlo como un hombre de Dios, el apóstol, qué sé yo, ¿viste? Claro, Como que claro. o reverendo, también lo reverendo, sí, es el tipo de título, ¿no? Sí. Que se escucha en Bueno, los últimos tiempos.
Reverendo tiene otro sentido. Lo vamos a hablar, vamos a abusar sobre todo vamos a hablar de la palabra de obispo, que es parecida a la de reverendo. Hay otras palabras que son interesantes analizar y las vamos a estudiar más adelante. Pero fíjate una cosa, yo cuando hablo esto de los apóstoles, fíjate de que no lo hablo con cuidado, en el sentido de que fui haciendo todo un estudio en donde vamos estudiando lo que dice la palabra de Dios con respecto al Espíritu Santo, con respecto al establecimiento de la iglesia, y voy mostrando todo un montón de argumentos bíblicos. No es que directamente voy delante de cualquiera que me habla de los apóstoles o los que sea y les voy a estar faltando el respeto. Porque sí entiendo que hay mucha gente que por no saber tiene confusión. Hay muchísima gente que no sabe los argumentos bíblicos y tiene confusión en ese aspecto y cree en los apóstoles simplemente porque no le han enseñado bien, sino que le han enseñado mal. Entonces, sí tengo cuidado y respeto para no ofender a otra persona que a lo mejor sí cree en los apóstoles. Pero la Biblia es clara en este aspecto. Yo lo enseño, pero lo enseño con cuidado. Entonces lo digo porque tampoco vos ahora que aprendiste esto, vas a ir delante de cualquiera que te habla de los apóstoles y les va a estar diciendo, no, los apóstoles no existen y vamos a tratar de despreciar, porque el otro que no sabe, que cree en los apóstoles, no sabe, de la misma forma que yo no sabía antes, porque yo antes no lo sabía, lo tuve que aprender. Entonces, bien, entonces lo que trato de hacer es enseñar, ¿sí? Entonces ahí voy con todos los argumentos, y ahora estamos haciendo un estudio profundo, no es un estudio demasiado superficial. Fíjate que si podemos contar los versículos que pasamos, por lo menos vimos 12, 13, 14 versículos, pasajes bíblicos. Entonces, hacemos un estudio cuidadoso, pero sí lo enseño y soy fuerte y firme en este aspecto. Los apóstoles hoy por hoy no existen. Soy firme, pero respetuoso. No es que voy a estar como faltando el respeto, sino que trato de mostrar los argumentos bíblicos. Entonces, lo transmito pretendiendo que ustedes que están escuchando tengan el mismo sentir, de tener claridad. Si tienen dudas me preguntan, pero con cuidado y con respeto para no faltar el respeto a los otros que sí creen por no saber. ¿Sí? Buenísimo. Martín, ¿Puedo ¿querías decir leer algo un más? versículo? Sí. Sí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y yo coincido profundamente con los dos, con lo que dijo también Adolfo, de que hemos aprendido así, y la gran mayoría de las iglesias por ahí se dejan llevar por los pastores, por una necesidad de prédica urgente ya, por problemas con los hijos, con los matrimonios, con el trabajo, por diversas problemáticas, ¿no? Y no enseñan, y yo, por ejemplo, por ahí cuando yo invito a alguien, por ejemplo, dice, no, yo ya voy a una iglesia, y no quieren salir de ahí, ¿viste? Entonces eso también, hemos aprendido mal, porque yo también, si alguien me decía de los apóstoles, yo no decía nada, para mí estaba bien, pero hoy veo que no es así. ¿Por qué? Porque estamos estudiando lo que dice ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Debemos estudiar más para que no cualquiera nos engañe, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Para no caer en el error es cierto, sí, tal cual. Y también nosotros, que tampoco es que vamos por el mundo tratando de buscar toda la gente que está en iglesias que tiene apóstoles y tratándole de enseñar para sacarlos de ahí y decirle, ok, no creas más los apóstoles, venite con nosotros. No estamos haciendo eso. Estamos tratando de predicar y enseñar tal cual lo que la palabra de Dios dice y bueno, que sea de bendición a la mayor cantidad de gente posible. Amén. Bueno, entonces, a menos que haya alguna pregunta más, algún otro comentario, si no, vamos a despedirnos orando. No, Javi, estuvo muy claro. No. Entendí. Buenísimo. Adolfo, ¿alguna pregunta más o estamos bien? ¿No? Ok. No te escucho, pero entendí que no. Okay. No, era eso nomás lo que más me dejó ahí como Sí, así, sí, pensando. Sí. claro, Sí. como decía Zacarías, que venimos, sea como costumbre, ¿no? De Como costumbre, denominar al hombre
Sí, sí, sí. Eh, Y lamentablemente hay un grave problema en toda Los- Latinoamérica con este tema, toda Latinoamérica, no es solamente en Argentina o en Río Gallegos o en Rosario, en toda Latinoamérica está así. Sí, sí. Pero bueno, la semana que viene vamos a estar viendo un poco de Juan, de la carta de Juan, seguimos con el otro tema, pero en 2 semanas que vamos a volver a este tema, vamos a estar tocando el tema de los profetas. ¿Existen o no existen los profetas hoy? Y vamos a tratar de dar la argumentación para eso y vamos a continuar dentro de la misma línea explicando qué pasa con los profetas de hoy por hoy. ¿Sí? Ese tema va a estar bueno, ¿eh? Sí, 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 claro que sí. Claro que sí. Bueno, oramos al Señor Como entonces. todo lo otro. Claro, Amén. oramos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que hemos podido compartir. Te queremos pedir de que bendiga, Señor, a mis hermanos, Señor, que les des sabiduría, entendimiento, le ayudes a crecer, Señor, y a darle valor a lo que tu palabra dice. Espíritu Santo, confiamos en ti. Te ponemos, Señor, en primer lugar, porque sabemos de que tú eres grande, eres poderoso, que hablas a tu pueblo, Señor, que has hablado a tu pueblo de tantas formas, Señor, nos has mostrado qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es o cuál es tu voluntad, Señor. Gracias por todo lo que has enseñado a tu iglesia. Señor, te damos todo honor y toda gloria y toda honra y te pedimos, Señor, que por medio del Espíritu Santo estés trabajando en cada una de nuestras vidas todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.